Hoy vamos a hacer un comentario acerca de lo que las Escrituras dicen respecto al trabajo. A algunos no les agrada que se les hable mucho de trabajo. Parecería que en el diccionario de ellos no está la palabra trabajo. Sin embargo, vamos a ver lo que dicen las Escrituras acerca del trabajo. Voy a leer inicialmente 2 porciones de la palabra de Dios. Y todos los que somos del Señor debemos prestar mucha atención a la exposición que vamos a hacer brevemente de este tema. Primeramente vamos a leer en 1 Tesalonicenses el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 10 al 12. Así dice: Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pasamos al libro que sigue, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 13. Dice así: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Ahí vamos a tener que consultar muchos pasajes de las Escrituras para poder llegar a entender mejor este tema. El trabajo. Ese es nuestro tema. Tenemos que empezar señalando que el trabajo dignifica y es necesario, tanto en la esfera secular, trabajar para vivir, tener con qué comer y vestirse y buscar su comodidad. También en lo espiritual es necesario. Todo lo que vale cuesta. Escuche bien, todo lo que vale cuesta. Y nada de valor se obtiene sin sacrificio. El trabajo es para el hombre una verdadera bendición. Yo he visto algún creyente cuando por meses oraba por un trabajo y Dios le proveyó un trabajo no muy de lo mejor. Lo vi de rodillas, levantar los brazos y decir: gracias, Señor, por esta bendición. Claro que sí, el trabajo es una verdadera bendición. El creyente en Cristo que no ama el trabajo anda fuera de orden. Yo quiero que enfoquemos para mayor claridad este tema del trabajo bajo 3
bajo 7 aspectos más bien. Bajo 7 aspectos lo vamos a encarar. Primero, vamos a ver el aspecto penal del trabajo. Cuando digo aspecto penal, quiero decir que el trabajo fue un castigo que Dios le dio al hombre. Leamos Génesis, el capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos lo que dije, el aspecto penal. El trabajo es una de las muchas consecuencias inevitables del pecado. El pecado entró por la desobediencia y el pecado tiene muchos aspectos para decir. Y uno de los resultados del pecado es precisamente el trabajo. Cuando no se lo tiene y a veces cuando se lo tiene. Es parte del castigo impuesto por Dios al hombre, el trabajo. Pero no es un castigo arbitrario, sino necesario. Es una bendición en muchos sentidos el trabajo. Muy a menudo el trabajo es duro, desagradable y cansador. Vuestro servidor desde sus 10 años tuvo que trabajar en las calles, después en los corrales atendiendo las vacas. Trabajo pesado para un adolescente de 13 años, de 14 años. Pero era productivo, era provechoso. Fue no solamente el medio que me proveía para vestirme y para comer, sino fue provechoso porque fue la escuela de Dios que me capacitó y me preparó para enfrentar los años difíciles en la vida. El trabajo es un deber, y quien quiere disfrutar plenamente de sus derechos debe cumplir siempre con sus deberes. Ahora, el segundo aspecto del trabajo es personal. ¿Por qué digo que es personal este aspecto? Por el hecho de que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y en la segunda epístola, de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 10, hemos leído: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es cuestión personal. Si alguno no quiere trabajar. El dictamen bíblico es que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Hay gente que quiere vivir comiendo pero sin trabajar. Hay gente que quiere gobiernos que le den de comer sin trabajar. Patrones que les den poco trabajo y que les paguen mucho. No puede ser. Todos tenemos la necesidad y obligación de trabajar. La Biblia enseña que el creyente debe trabajar, no solo en la esfera secular, sino también en la esfera espiritual. Y todo lo que hagamos, hermanos amados, escuche bien, todo lo que se llama trabajo en nuestros trabajos seculares o el trabajo que hacemos para el Señor,
En ambas esferas, el trabajo que hagamos debe ser hecho, como dice en Colosenses 3:23, de corazón como para el Señor. Debe ser, como dice en 1 Corintios 14:40, decentemente y con orden. Nuestro trabajo tiene que ser decente y con orden. En tercer lugar, todo lo que hagamos debe ser, como dice en Colosenses 3:17, en el nombre del Señor Jesús. Y como diría la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, todo trabajo tiene que ser para la gloria de Dios. Pero hay otra cosa. A los filipenses les dice en el capítulo 2, verso 14, que todo trabajo tiene que ser sin murmuraciones, sin contiendas, no peleando, y de manera especial en la iglesia y en la obra del Señor. Y como dice en Gálatas 6, 9, 10, todo debe ser para bien. Dice allí, no nos cansemos de hacer bien. Hagamos bien a todos, dice en Gálatas 6, 9, 10. Y todo lo que hagamos debe ser con buena voluntad, dice en Efesios 6, versículo 7. Oh, qué grandioso es el trabajo. En tercer lugar, veamos que el trabajo en su aspecto social. Cuando hablamos de su aspecto social, las Escrituras nos van a dar las pautas para entenderlo mejor. El trabajo en su aspecto social. Voy a leer 3 escrituras. Primero, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Qué distinto a lo que se ve hoy día. Algunos están en la obra del Señor, según ellos, y le viven sacando plata al pueblo de Dios, pidiendo plata. No, pídale al Señor, porque Él es su patrón. Él lo llamó, me imagino, a la obra para servirle. Pídale al Señor. No tiene por qué darle las quejas ni pedirle a los hermanos o a los que no son creyentes. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué pecado! Leo Efesios 4:28. El que hurtaba, el que tomaba lo ajeno para sí, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué claras son las Escrituras, el trabajo en su aspecto social. El apóstol Pablo decía estas palabras a los creyentes que estaban reunidos en la playa de Mileto, en Hechos capítulo 20, versos 34-35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Creo que entendemos este lenguaje, ¿no? El que no trabaja es una carga para la sociedad. Es una carga para los que trabajan, porque los que trabajan tienen que aportar con sus impuestos. Y para que esos impuestos vayan para el que no trabaja, no es justo. Hemos leído, y bien claramente, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El creyente debe trabajar para sí, para no ser gravoso, para no ser una carga a los otros.
En Hechos 20:35, ¿qué palabras no? Que encontramos en Hechos el capítulo 20, el versículo 35. Os he enseñado que trabajando debemos ayudar a los necesitados, y no olvidando las palabras del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Para ayudar a los necesitados se debe trabajar. En Efesios 4:28 dice así. En Romanos 12:13 dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y todo el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios es un mensaje poderoso para compartir con las necesidades de sus hermanos en Cristo, compartiendo para la necesidad de los santos, dice. Cuando los creyentes asumen con responsabilidad el reto de las Escrituras y trabajan y dan la parte que le pertenece al Señor, esa iglesia estará en condiciones y capacitadas para poder dar a los hermanos que no tienen, a las viudas que son solas y desamparadas. Dice en 2 Tesalonicenses 3, el capítulo 3, el versículo 9, ejemplo. Nosotros mismos quisimos daros ejemplo para que nos imitaseis. Debemos trabajar para dar a los demás un ejemplo digno de ser imitado. Yo puedo dar nombres y apellidos de hermanos en Cristo que no conocían bien las Escrituras, que no sabían leer ni escribir, pero aprendieron que trabajando y ganando y recibiendo la bendición material de Dios, ellos podían compartir con los que estaban en condiciones de verdadera pobreza. Que Dios ayude y enseñe a los suyos. En cuarto lugar, el trabajo en su aspecto moral. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versos 10 y 11, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí hay una parte, el trabajo en la parte moral. El creyente que no trabaja es considerado como un desordenado. El que no trabaja pretende comer del trabajo de los demás. El ocio es dañino. Y por lo general los que no trabajan son los que se ocupan en curiosear y ser los primeros en censurar y criticar a los que son trabajadores y activos. El que antes de su conversión solía hurtar es exhortado a trabajar, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga para dar. Esto es con lo contrario de robar, es lo contrario de robar. Luego tenemos en quinto lugar el trabajo en su aspecto judicial. Dice en 1 Corintios 3, 12 y verso 15, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, si la obra de alguno se quemare, porque de estos 6 materiales, 3 son vulnerables al fuego. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. Caramba, aquí vemos el aspecto judicial. El Señor es el juez de todas las vidas. Él es el juez justo. A Él el creyente debe rendir cuentas cada día, tanto acerca de su trabajo secular como de su trabajo para el Señor. Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno dará a Dios razón de sí y no de la de los demás,
Cuando venga el Señor, aclarará todo. Pero en sexto lugar vemos el trabajo en su aspecto doctrinal. Y quiero leer dos escrituras. Primeramente en 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Luego 1 Timoteo capítulo 6, verso 1. Todos los que andan bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Estamos considerando esta parte, el aspecto doctrinal. Que no sea, dice, blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La práctica siempre debe armonizar con la doctrina. El no trabajar es contrario a la doctrina recibida del Señor. Los siervos deben estar sujetos a sus señores y no deben ser respondones, como tampoco deben defraudar. Esto es para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador, dice en Tito capítulo 2, verso 10. Todos los que están bajo servidumbre son exhortados a honrar a sus señores, para que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Qué difícil debe haber sido estas palabras en los días del apóstol Pablo, cuando había esclavos, cuando el patrón tenía derecho y autoridad sobre la vida misma de sus esclavos, cuando se los azotaba, se los hería, se los castigaba. No se conocían leyes laborales a favor de los obreros. Y parecería que las leyes laborales que tanto benefician y con justicia benefician al obrero, ha llegado más bien a un relajo, que el obrero ya no quiere trabajar, ya no quiere respetar a la autoridad, ya no quiere respetar a su patrón. Tomemos en cuenta los que somos creyentes para ser ordenados en esto. Y por último, el trabajo en su aspecto espiritual. Leo un solo versículo, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es tan necesario el trabajo en la obra del Señor que lamentablemente muchos no se dan cuenta. Muchos viven, sí, miran desde el balcón, desde el palco, aplauden, pero no hacen ni el amague de hacer algo, de poner sus manos un tiempito siquiera limitado en la obra del Señor. Es necesario, hermano, es necesario que estés inmerso en la obra del Señor, como lo es en la vida diaria del creyente. El trabajo en el Señor no es en vano, es decir, no es un trabajo improductivo. Debe ser un trabajo de amor, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, vuestro trabajo de amor. Ojalá que tengamos esa calidad de trabajo para el Señor. Y cada creyente recibirá su recompensa conforme a su labor, dice en 1 Corintios 3:8. El que trabaja para el Señor verá algo de sus resultados aquí en la tierra, como Pablo podía decirle a los creyentes de Tesalónica. Les decía, mi corona sois vosotros. Ese era el resultado de su trabajo. Qué lindo es ver el esfuerzo que hemos hecho a través de los años, en donde uno va, creyentes que han sido ganados por los folletos que hemos repartido, por las prédicas que hemos dado. Qué lindo. El trabajo para el Señor será recompensado por el Señor cuando Él venga con su galardón, como dice en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Que Dios nos ayude a los que tenemos la oportunidad y la posibilidad de tener un trabajo,
trabajemos, cuidemos el trabajo y sirvamos al Señor en la obra también. Que Dios nos bendiga.